Muy buenos días, alumnos y alumnas de nuestra institución educativa, Nuestra Señora del Carmen. Alumnos de primero de secundaria, el día de hoy vamos a trabajar nuestra área de ciencias sociales en su subárea de historia universal. Como saben ustedes, el Ministerio de Educación hace algunos días decretó de que aún no hay una fecha determinada para retornar a las clases presenciales, por lo que estamos haciendo un intenso trabajo para que ustedes puedan tener a su disposición un conjunto de plataformas digitales que les permitan poder ir conociendo el desarrollo de nuestros temas en cada una de las áreas. Y el día de hoy vamos a trabajar esta proyección PowerPoint que les va a servir mucho para que ustedes puedan complementarlo con la lectura de su separata que ya tienen ustedes en casa y así puedan desarrollar el tema de hoy que es la prehistoria. La prehistoria y la economía depredadora, es decir, una de las etapas previas al inicio de la historia propiamente dicha en la que el ser humano puede ir desarrollando lo que luego será la construcción y organización de sociedades humanas mucho más complejas. Ustedes pueden ver en la imagen que se presenta este conjunto de seres humanos del periodo de la prehistoria, obviamente del primer periodo que fue el paleolítico, que todavía viven o vivían en cuevas, que desarrollaban el arte lítico y en donde la mujer tenía una gran importancia dentro de lo que se llamarían los clanes, las hordas y las tribus. Bien, iniciaremos rápidamente el desarrollo de la prehistoria, economía depredadora. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta, alumnos? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es diferenciar lo que son las eras geológicas de la prehistoria. Las eras geológicas, era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, o arcaica, paleozoica, cenozoica y antropozoica, donde nos desarrollamos nosotros, no tuvieron nada que ver con la prehistoria, es decir, son eras, lo que se conoce como eras geológicas, es decir, el proceso de evolución de este planeta llamado Tierra, el cual nos alberga, y en donde tenemos que hacer una aclaración. ¿Los dinosaurios forman parte de la prehistoria? No, no forman parte de la prehistoria. No son parte de la prehistoria. Son parte de la historia evolutiva de la Tierra, es decir, de lo que decía al principio, de las eras geológicas. Los dinosaurios se desarrollaron en la era anterior a los seres humanos, es decir, en la era terciaria, ¿no? Los seres humanos pertenecemos a la era cuaternaria o antropozoica. Quiere decir que no tenemos ni tuvimos ningún tipo de relación. Es decir, esas imágenes que se muestran en una serie de películas que seguro ustedes han visto de dinosaurios conjuntamente con seres humanos, pues no tienen ninguna relación. Aclarado esto, entonces, ¿qué es la prehistoria? ¿Cómo entendemos a la prehistoria como un periodo de la vida de la humanidad que se inicia con el surgimiento de los primeros seres humanos? Es decir, estos primeros homínidos que empiezan a ir evolucionando biológica y anatómicamente, como ustedes vieron en la clase pasada, hasta que después de casi 2 millones de años inventan lo que se conocerá como la escritura, y ese será un gran cambio, una gran trascendencia para pasar al periodo de la historia propiamente dicho. Este periodo del Paleolítico será también muy importante, porque aquí el ser humano empezará a conocer, a descubrir y a manejar mejor su entorno. Las actividades básicas que desarrollarán estos seres humanos de la prehistoria serán la caza, la pesca y la recolección. Es decir, aún no han desarrollado la capacidad de poder producir lo que la naturaleza les brinda y por el contrario lo utilizan. Por eso que este periodo de la prehistoria se le conoce como la economía depredadora.
Tenemos allí un mapa conceptual que nos permite ver que la prehistoria fue el periodo de la vida de la humanidad comprendido entre el surgimiento de los primeros seres humanos, desde el Australopithecus, pasando por el Homo erectus, por el Homo habilis, por el hombre de Cro-Magnon y hasta el hombre contemporáneo, eso hace 2 millones de años, hasta el periodo de la invención de la escritura que surge en la civilización mesopotámica 3500 años antes de Cristo. ¿Cuáles fueron esos grandes descubrimientos que se dan en el periodo de la prehistoria? Bueno, fueron 5 básicos. El primero, las primeras herramientas. Es decir, la prehistoria desarrolla tanto en el paleolítico como en el neolítico el desarrollo del trabajo de la piedra. En el principio, la piedra rudimentaria y luego la piedra pulida para hacer herramientas, cuchillos, puntas de lanza, arpones, etc. El dominio del fuego. El dominio del fuego será importantísimo, el dominio del fuego será vital porque permitirá que los seres humanos de la prehistoria puedan cocer todos los alimentos. Al principio los comían crudos y eso también fue importante porque al comer los alimentos crudos, básicamente la carne de animales, le potenciaba gran cantidad de proteínas a su cerebro y pudieron ir desarrollando los procesos psicológicos superiores, memoria, pensamiento, abstracción, etc. Pero también el dominio del fuego los prepara mejor para enfrentar a sus potenciales depredadores, a los animales salvajes. Recuerden que ellos viven en cuevas hasta llegado el neolítico. Y lo tercero, que el dominio del fuego les permite un cambio en su rutina diaria, porque pueden extender el día, que generalmente culminaba con la puesta del sol, porque ya pueden alumbrarse en las cavernas. Tercero, los entierros humanos. Cuando los seres humanos del Paleolítico, sobre todo en el Paleolítico superior, empiezan a tener la noción de la muerte, comprenden que la vida no es infinita, que tiene un límite, empiezan a tener noción de tiempo y empiezan a tener noción de que son frágiles. Y con el enterramiento de sus muertos desarrollan lo que se llamarán los ritos religiosos y empezará a surgir el nacimiento de la religión. Cuarto, el arte. Las cavernas del Paleolítico serán testigos del desarrollo del cerebro humano ya con la capacidad de poder desarrollar el pensamiento abstracto, es decir, poner en imágenes, que es una forma de lenguaje, las distintas escenas de caza, las distintas escenas de ritos, las distintas escenas cotidianas. Y por último, desarrollarán técnicas agrícolas, las que les permitirán transitar por ese periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico que se conoce como el Mesolítico. Bien, ¿cómo se divide la prehistoria para estudiarla mejor? El historiador Jacques Bord-de-Peyrs, francés, nos ubica en una división tradicional de la historia. Esta división tradicional de la historia, como ven ustedes en este mapa sinóptico, es un cuadro sinóptico o cuadro de llaves, tenemos la división tradicional y la división moderna. Tradicionalmente, la historia estaba dividida en edad de piedra y edad de los metales, es decir, una división basada en los materiales que utilizaron los seres humanos. En la edad de piedra, el componente básico será el trabajo de la piedra, primero tallada y después pulida, con tres etapas. Paleolítico, una etapa intermedia, el mesolítico y el neolítico. Y el paleolítico identificado como paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Y la edad de los metales. En la edad de los metales se desarrollan 3 metales básicos, el cobre, el bronce y el hierro. Esta edad es fundamental porque el desarrollo de los metales va a permitir que las sociedades antiguas, las primeras civilizaciones, pasando por Mesopotamia, China, Egipto, empiecen a desarrollar lo que posteriormente será el gran poderío de los ejércitos para conquistar territorios. Y una división moderna basada en la organización económico-social distribuida en predadores y productores. Es decir, los seres humanos
que básicamente en el Paleolítico y en el Mesolítico serán cazadores, recolectores, pescadores, recolectarán frutos, cazarán animales en las junglas, en las mesetas, en los llanos, en los ríos, no pueden producir su propio alimento, por lo tanto depredan la naturaleza, se sirven de lo que la naturaleza produce. Y un segundo momento en esta división moderna de historia que será la de los productores, agricultores, pastores, que ya no necesitarán de constantemente explotar a la naturaleza, apropiarse de lo que ella produce, porque tendrán la capacidad de haberla dominado y de reproducir en espacios artificiales a la propia naturaleza, con la ganadería, con la agricultura, y esto se desarrolla básicamente en el Neolítico y en la Edad de los Metales. Entonces, ¿cómo vivieron los primeros seres humanos en el Paleolítico? ¿Cómo era su forma de vida? ¿Cuál era su estilo de vida? Es importante saber que el Paleolítico se produjo durante lo que se llaman el periodo geológico de los Pleistocenos, o también llamadas edades glaciales. Muchos de ustedes seguro que han visto esta famosa película animada de la Era de Hielo. Bien, la Era de Hielo no trata otra cosa que de ubicarnos en las distintas etapas llamadas Pleistocenos, en donde todo el planeta, la totalidad o parte de él, se cubría de inmensas capas de hielo, lo que provocaban un descenso de la temperatura del planeta, y esto va a influenciar en los estilos y hábitos de vida de los seres humanos. Visto esto, entonces las características generales del Paleolítico son, primero, que Paleolítico etimológicamente viene de dos voces: paleo, antiguo, y litos, piedra. Quiere decir que etimológicamente el Paleolítico significará piedra antigua o piedra tallada, es decir, es el proceso en el que el ser humano empieza a dominar todos estos elementos culturales. El tipo de economía, como ya explicaba desde el inicio en el Paleolítico, va a ser una economía depredadora, parasitaria, es decir, una economía en la que el ser humano se va a valer de lo que la naturaleza produce y pone a su disposición. Las actividades económicas básicas van a ser tres: pesca, caza y recolección. La forma de vida de los seres humanos en el Paleolítico será una vida nómade o errante, con organizaciones sociales muy básicas, es decir, una forma de vida nómade o errante es que se trasladaban de un lugar a otro dependiendo de las estaciones, del clima y de las características geográficas de la zona, y vivía básicamente organizado de estas formas: en hordas, que eran grupos pequeños, bandas o clanes, con una determinada estructura en donde los mayores, los ancianos y los varones tenían la autoridad, las mujeres tenían las cualidades de no solamente reproducir la vida, sino que cuidaban de la vida. Y en estos tres tipos de organización social muy básicas del Paleolítico, el ser humano desarrollaba paulatinamente sus capacidades intelectuales. Aquí surgen en el Paleolítico inferior dos especies que ustedes conocieron en la clase pasada: el Homo habilis, que fue el que desarrolla las primeras herramientas de piedra o sílex. El sílex es una piedra compuesta de el producto de las erupciones volcánicas, de la ceniza volcánica, y la cultura de los guijarros, es decir, de pequeñas piedras utilizadas para diversas actividades. Y el Homo erectus, quien es el que logra dominar el fuego. Aquí se produce la primera división del trabajo. ¿Por qué? Porque el Homo erectus, al desarrollar la marcha bípeda, al tener una mayor visión de lo que lo rodea, desarrolla herramientas básicas: las hachas de mano, los bifaces, es decir, las puntas de bifaz que utilizaban en lanzas, en flechas, en arpones. Es decir, el Homo erectus va a iniciar el camino indetenible de los inventos y posteriormente de la evolución y el desarrollo de la sociedad. Paleolítico medio: el hombre de Neandertal.
El Homo de Neandertal o hombre de Neandertal es el primero en desarrollar el lenguaje articulado. Es el primero que empieza a desarrollar los entierros humanos de los que hablábamos anteriormente, y es el que empieza a desarrollar las primeras creencias religiosas y la cultura musteriense, es decir, la cultura de ir progresivamente desarrollando poblaciones mucho más grandes. El Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior destacará el Homo sapiens, hombre de Cromañón o el hombre que piensa. Desarrollará inventos como el arco y la flecha, el arte rupestre fundamental, el arte mobiliar o mobiliar, es decir, las primeras esculturas como la que tenemos aquí, una de las más antiguas encontradas en España, la Venus de Milo, básicamente se asentarán en América. Y hay un conjunto de culturas en Sudamérica que, digamos, son las antecesoras de las culturas que posteriormente conoceremos, ¿no? La cueva de Altamira de España, digamos, es la más antigua con una antigüedad de más de 6 millones de años. Bien, entonces haciendo un repaso, el Paleolítico inferior, la evolución humana, básicamente los primeros homínidos, sus aportes culturales son muy básicos, caza, pesca, recolección, viven en cuevas. La evolución del Paleolítico medio, el ser humano empieza a desarrollar mayor conciencia de la idea religiosa, la idea de un más allá, empieza a desarrollar un conjunto de instrumentos que le permiten trabajar y manejar el medio, y además empieza a articularse en una especie de organización social todavía muy pequeña, muy primaria, conocida como hordas, clanes y también estos grupos que van a ir movilizándose de un lugar a otro en una forma de vida nómade o errante. Y en el Paleolítico Superior, la evolución del hombre de Cromañón, el que tiene la capacidad ya de desarrollar los procesos psicológicos superiores, quien va a desarrollar armas y utensilios más complicados, quien va a dominar la naturaleza, quien empieza a desarrollar las primeras técnicas agrícolas. ¿Qué cambios se produjeron con el fin de las glaciaciones? El Mesolítico, que es una etapa intermedia o una etapa entre el Paleolítico y el Neolítico. En el Mesolítico o tiempo medio, una etapa media, una etapa de tránsito entre el Neolítico y el Paleolítico, lo que vamos a ver aquí es que aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo se producen profundas alteraciones con una etapa llamada el Holoceno. Este proceso va a hacer que la Tierra se cubra de una densa capa de hielo en las zonas árticas. Después de eso se producirán los deshielos, subirán los niveles de los mares, habrá un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, y el hombre pasará esa etapa media llamada Mesolítico e irá camino al Neolítico. Los seres humanos tuvieron que mejorar, obviamente, sus técnicas de caza, sus técnicas de recolección. Al comienzo empezaron a guardar presas vivas como reservas para lograr abastecerse. En ese momento empiezan a darse cuenta de la descomposición de los animales, de que hay todo un proceso biológico. Entonces empezaron a dar el salto a aprender que era mejor criarlos en corrales, domesticarlos y hacerlos que se reproduzcan en situaciones no naturales. Lo mismo va a pasar con las plantas, lo cual dará origen a la horticultura y a una ganadería todavía no específica. Entonces, recapitulando todo lo que he ido explicando en esta línea de tiempo, podemos ver que hace 2 millones de años se desarrolló una etapa conocida como Pleistoceno o el de las glaciaciones. Es en este periodo que se ubica el Paleolítico o economía depredadora.
Hay una etapa intermedia hace 10.000 millones de años antes de Cristo, conocida como el Mesolítico, que es una etapa de tránsito del Paleolítico al Neolítico. Y en el Mesolítico hay un cambio climático radical con las glaciaciones, con después el deshielo del planeta, la subida de los niveles de los mares. Se extingue la megafauna, es decir, el tigre dientes de sable, se extinguen los megaterios, se extinguen los mamuts, o sea, la gran megafauna se extingue, los grandes bosques arbóreos. Se produce una experimentación con plantas y animales, que se va a conocer como horticultura o domesticación de animales claves como el perro, que acompañará al ser humano a lo largo de su desarrollo social. Después vendrá el neolítico o la economía productora que trataremos en la siguiente clase, que está marcada por otra etapa llamada Holoceno, que es el clima actual, templado, con las estaciones definidas. ¿Qué hemos aprendido hoy, queridos estudiantes? Hemos aprendido a reconocer qué cosa es la prehistoria. Hemos aprendido a conocer cómo se divide la prehistoria de manera tradicional. Hemos también explicado cuáles fueron las características generales del Paleolítico, cuáles fueron los aportes que se dieron en cada una de esas subdivisiones del Paleolítico, tanto inferior, medio y superior. ¿Cuáles fueron los principales cambios producidos durante el Mesolítico? Y finalmente preguntaría a cada uno de ustedes cuál de los aportes culturales del Paleolítico les parece a cada uno de ustedes que fue el más importante y por qué. Estas preguntas que están explicadas en esta clase y que están también en su separata, la desarrollarán ustedes en su cuaderno, escribiendo una por una y dando respuestas literales, es decir, respuestas que están en el material de clase y que no son complicadas. Estas preguntas las desarrollarán ustedes como lo que conocemos en la enseñanza de las ciencias sociales, un proceso de retroalimentación. No las voy a revisar, no me las tienen que enviar hoy, pero les va a servir para que en un momento libre repasen el tema y en forma que lo van repasando, van respondiendo estas interrogantes que obviamente tienen que estar en el cuaderno. Me interesa mucho que también terminen este cuestionario respondiendo esta última pregunta de manera personal. Para cada uno de ustedes que ha ido escuchando esta clase, ¿cuáles son los aportes culturales del Paleolítico que le parecen a cada uno de ustedes más importantes? ¿Y por qué? ¿El descubrimiento del fuego o acaso? ¿El desarrollo de los talleres mobiliarios? ¿El desarrollo del arte rupestre? ¿El desarrollo de las primeras ideas religiosas y el enterramiento de los muertos? ¿Cuál de esos aportes culturales o cuáles de ellos les parecen los más importantes? Culminaremos la clase como cada semana con un producto, que es el producto que trabajarán ustedes. Leyendo atentamente la indicación, nos piden elaborar un mapa conceptual sobre la lectura, la prehistoria de la guerra, que está en la separata que les he alcanzado. Alrededor del mapa haz un dibujo, es decir, vamos a dibujar, no imprimir, vamos a dibujar un dibujo de una característica del Paleolítico inferior, del Paleolítico medio y del Paleolítico superior. Dejo aquí un ejemplo de mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Para qué sirve? Sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y utilizando palabras enlace. ¿Por qué se caracteriza un mapa conceptual? Su estructura debe ser jerárquica, los conceptos deben tener niveles de organización. Su presentación, siempre dentro de figuras. Pueden ser rectángulos, como en este caso, elipses, círculos o recuadros, pero siempre conceptos claves básicos. Cuando yo termine de diseñar mi mapa conceptual sobre la lectura que está en mi separata, que es la historia de la guerra, a cada uno dibujaré en distintos lugares de este mapa una característica del Paleolítico.
puedo dibujar a este lado una característica del Paleolítico inferior, a este lado una característica del Paleolítico medio y puede ser por aquí abajo una característica del Paleolítico superior. Por ejemplo, una característica del Paleolítico inferior: vivían en cuevas, cazaban, pescaban y recolectaban. Una característica del Paleolítico medio: el descubrimiento y manejo del fuego o el enterramiento de los muertos. Y una característica del Paleolítico superior: el desarrollo de la pintura rupestre en cuevas. Bueno, alumnos, espero que esta clase haya servido para poder trabajar a profundidad, para que ustedes puedan haber escuchado la explicación. Espero que la explicación haya sido didáctica, que el material les haya servido y nos encontraremos en la próxima clase. No se olviden que el horario de entrega de este producto es entre las 9 y 12 del mediodía. Por favor, no enviar su material después de la hora, porque la entrega puntual del trabajo es un criterio de evaluación. No se olviden que ya a partir de esta semana y lo que sigue, las evidencias se enviarán solo al WhatsApp personal del profesor del área. En este caso, 3 evidencias: una primera foto observando esta clase, una segunda elaborando su mapa conceptual y una tercera foto de su mapa conceptual, es decir, de su producto final. Y las 3 fotos bien detalladas y que expresen las acciones las envían a mi WhatsApp personal, al WhatsApp del profesor Martín Uribe del área de Ciencias Sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y sigamos cumpliendo con las medidas de este aislamiento social obligatorio.